Muchas gracias. En primer lugar, felicitar a Luis Ortiz, a nuestro amigo miembro de ASIER por esta magnífica organización aquí en Costa Rica y agradecer al Colegio de Abogados por la recepción de este evento. Escogí un tema que es quizás muy importante para Centroamérica, inclusive México y Colombia. El tema de la regulación supranacional. Nosotros hemos trabajado y llevamos unos cuantos años en ASIER hablando de la regulación nacional, pero ya es hora, como bien lo anticipaba el profesor Edgar González, de empezar a hablar de la regulación supranacional. Y en esto es importante lo que nos enmarcó esta mañana el profesor Laguna sobre temas de globalización. Y por eso, pues, me tomé la tarea de básicamente preparar unas líneas sobre el tema de la regulación supranacional. Y voy a tomar el caso, como ustedes ya lo vieron, el caso del mercado de electricidad regional de Centroamérica. Primero haré una introducción, después me preguntaré cómo se conforman los mercados supranacionales de electricidad. Posteriormente, cómo es ese régimen de competencia en los mercados supranacionales de electricidad para llegar fundamentalmente a plantear una pregunta sobre lo que es el mercado supranacional de electricidad en Centroamérica y finalmente unas conclusiones. Bueno, muy bien, llevamos 20 años. 20 años que se introdujo básicamente las reformas en América Latina y básicamente nos enfocamos a la regulación nacional. Pero hoy, después de 20 años, es importante hacer un balance de lo que se ha hecho en América Latina sobre regulación y supranacional de electricidad. Pero antes de eso quisiera hacer una pregunta al público. ¿Quiénes son los que trabajan aquí en el público temas de electricidad? ¿Pueden alzar la mano, por favor? Muy bien. Muy bien. La regulación supranacional jamás va a reemplazar la regulación nacional. Van a coexistir tanto la regulación nacional de cada país como la regulación supranacional donde está involucrado el país. Solo que ambas regulaciones, en el momento de coexistir, se tienen que armonizar. El ejemplo más claro de armonización de regulación nacional con regulación supranacional está aquí en Centroamérica, concretamente en el MER, como lo vamos a ver posteriormente. Es más, la regulación supranacional puede coexistir con mercados eléctricos nacionales en competencia de monopolio. Un ejemplo más claro es la comunidad, la Comunidad Europea en materia del mercado eléctrico. Hay mercados eléctricos donde hay competencia en algunos países y hay otros donde hay básicamente mercados monopólicos, pero coexisten esos mercados con una regulación supranacional. En últimas, la regulación supranacional va a ayudar mucho, como lo vamos a ver, estos mercados supranacionales de electricidad ayudarían mucho a los mercados nacionales a abrir su competencia. Los instrumentos jurídicos de esta regulación supranacional básicamente es un tratado internacional. Hay algunos que han elevado la supranacionalidad, la han elevado a través de memorandos de entendimientos, pero realmente son los instrumentos básicos, es un tratado internacional. Y por supuesto, pues nosotros venimos hablando de la ley, de los decretos, de las resoluciones, etcétera, pero tenemos que familiarizarnos con los tratados internacionales de mercado supranacional de electricidad, con la regulación supranacional o regional, con los acuerdos operativos regionales en que hacen básicamente acuerdos de operación de un mercado. Y finalmente es importante ver cómo en América Latina existen diferentes modelos de regulación supranacional y todo esto se va a activar por una sencilla razón. Vamos hacia países que van a producir mucha energía renovable
y el momento en que se produzca mucha energía renovable va a exigir que los países se interconecten más, haya mayor interconexión entre los países para que los países realmente se beneficien entre todos de esa energía global, de esa energía que viene básicamente de estas fuentes tan importantes. Todo con el fin fundamental, lo que todo tiene que ver con la supranacionalidad, básicamente es unir países, unir los países para que haya una mayor seguridad energética todos. Ahora, la seguridad energética no solamente se construye a nivel de los países, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de generar, sino también se construye a partir de unas interconexiones internacionales. Interconexiones que muchos ciudadanos, muchos de nosotros, lo consideramos muy lejano, pero las interconexiones internacionales que hacen que haya una regulación supranacional es de lo más importante, por lo menos así lo ha demostrado la Comunidad Europea y así se puede demostrar en América Latina, como lo vamos a mirar ahora. Aquí simplemente es para partir de una matriz. Esta es la matriz energética de América Latina. Aquí hay dos países que ya están generando más del 90% de energía renovable. Hay 4 en el mundo que casi que llegan al 100%, pero de esos 4 del mundo solamente 2 de América Latina ya están llegando al 100% de energía renovable. Y me refiero a Paraguay, que tiene casi el 100% de energía renovable, que es lo azul, lo que es todo azul es renovable. Renovable agua, sumado a otro tipo de energías renovables. El segundo país es Costa Rica. Costa Rica, sumando lo que es geotermia, sumando lo que es solar y eólico que tienen, está llegando a un 90% o al 100% inclusive. Lo que está aquí en negro, pues evidentemente lo están también ya cambiando, sustituyendo. Entonces, realmente los campeones en América Latina en energías renovables es Paraguay y Costa Rica. Con ese contexto, siguen los demás. Muy bien, ¿cómo se conforman los mercados supranacionales de electricidad? Primero, hay que hacer interconexión física. Los países se tienen que interconectar físicamente para que hablemos de interconexiones internacionales. No es posible que haya compra y venta de electricidad entre países si no se interconectan. Y es una interconexión física. Es lo que llaman interconexiones internacionales, físicamente hablando. Normalmente está precedido de un tratado internacional o de un memorando de entendimiento entre los países, para que inicialmente se haya la construcción de una línea que cruza las fronteras. Son líneas que cruzan fronteras entre los diferentes países de América Latina. Una vez que se construya la interconexión internacional, el país decide: o me voy por un libre comercio de electricidad o me voy por un mercado común. Europa se fue por un mercado común. La mayoría de los países de América Latina nos hemos ido básicamente por libre comercio de electricidad. Pero solamente en América Latina hay un grupo de países que lograron montar un mercado común muy parecido a Europa, pero con muchas diferencias. Y me estoy refiriendo a los países centroamericanos. ¿Cuáles son los países que han logrado hoy tener básicamente un libre comercio de electricidad? El libre comercio de electricidad se da de corto plazo, de largo plazo o modelos mixtos. De corto es entre centros nacionales de despachos, entre operadores del mercado y del sistema, compran entre ellos electricidad. Eso se llama corto plazo. Los países que tienen ese modelo es Ecuador y Colombia, que lo que hacen es intercambiar
los centros de despacho de la electricidad. Se venden entre centros nacional de despachos. Los otros, modelo de libre comercio es de contrato, transacciones de largo plazo por contratos entre agentes. Son agentes de un país vendiéndole a otros agentes de otro país. Ese modelo está entre Venezuela y Colombia y México y Guatemala, en donde básicamente es un agente de México vendiéndole a un agente de Guatemala y Guatemala compra electricidad, o viceversa, como en Colombia, que le vende electricidad a un agente del mercado de electricidad en Venezuela. Y hay modelos mixtos donde van los dos. Básicamente Panamá-Colombia se está proyectando, no están interconectados, pero se proyecta un tipo de este modelo, y lo que hoy es Ecuador y Perú. Hoy Ecuador y Perú tienen un modelo básicamente en donde, o proyectado un modelo en donde básicamente se puede comprar electricidad por vía de los centros de despacho o entre agentes del mercado. Y viene el mercado común. Como les decía, mercado común no existe en América Latina con excepción de Centroamérica. Los mercados comunes que se conocen de electricidad están en Europa. La Comunidad Europea consolidó y organizó un mercado común de electricidad. Nosotros tenemos un mercado común, pero diferente. Y como les decía, es el MER. Y el MER básicamente es el mercado objeto de estudio, de análisis que vamos aterrizando a este mercado centroamericano de electricidad. ¿Qué es lo que caracteriza, para pasar al otro antes, caracteriza un mercado común de electricidad? Que los diferentes empresas de los diferentes países, no importa su nacionalidad, puede vender electricidad no solamente a otros agentes, sino a los usuarios. Una empresa de Francia puede venderle a usuarios de España. Las empresas españolas, si hay interconexión, por supuesto, le puede vender electricidad a los usuarios de Francia. Eso es lo que significa básicamente un mercado común, con unas instituciones comunes, con unos órganos reguladores ya no nacionales, sino son órganos reguladores regionales, con unas potestades de regulación y normativas muy importantes, en donde existe un operador del mercado regional, en donde la solución de conflictos se hace básicamente bajo el derecho internacional, no bajo el derecho nacional. En fin, es un mercado común muy interesante. ¿Por qué en Europa avanzaron? Porque ellos hicieron un mercado común horizontal. El caso de Centroamérica es vertical, y ahora lo vamos a ver por qué es vertical, pero fundamentalmente Centroamérica, como lo vamos a ver, ya tiene un mercado común, ya lo vamos a mirar. Muy bien, pero antes de pasar a mirarlo concretamente del mercado centroamericano de electricidad, quería mirar cómo era el régimen de competencia en estos, digamos, mercados supranacionales de electricidad. Normalmente en estos mercados supranacionales de electricidad también se promueve la competencia, para que haya competencia en esos mercados, se promueve. También se analiza el desempeño de la competencia, cómo es el desempeño, la evolución, cuántos agentes hay, cómo compiten los agentes en el mercado. Todo eso básicamente se tiene que estructurar en un mercado supranacional y establecer conductas. Así como hay conductas anticompetitivas a nivel nacional, también a nivel supranacional empiezan a los tratados o los reglamentos de esos tratados a establecer conductas anticompetitivas, como ya hubo un caso aquí en Centroamérica, en Guatemala, que al final les contaré. Todo esto nos lleva básicamente a contar sobre el régimen de la competencia. Unos han avanzado, otros no han avanzado, sobre temas de régimen de la competencia en estos mercados supranacionales. Los que más han avanzado en régimen de competencia en mercados supranacionales de electricidad, en efecto, son básicamente en el contexto de la Comunidad Europea lo que es el mercado MIBEL y el mercado Nord Pool, que son mercados muy competitivos de electricidad entre diferentes países, unidos diferentes países que logran básicamente mercados competitivos supranacionales de electricidad. Muy bien, entremos entonces al mercado supranacional de electricidad, el MER, en Centroamérica. Vamos a mirar varios temas del MER.
Primer tema del MER, este es el MER. ¿Qué ven ustedes acá? Ustedes ven una línea, esta línea. Esta línea es la línea CIEPA, que es una red supranacional que se construyó para poder organizar el mercado común en Centroamérica. Y estos 6 países, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, crearon, ellos son 6 mercados nacionales, crearon un 7º mercado. Ese 7º mercado le denominan MER, Mercado Eléctrico Regional. Es un 7º mercado. En este mercado, el MER, es donde van los diferentes países, los diferentes agentes eléctricos de electricidad de los países a comprar y vender electricidad en este 7º mercado. Por eso decíamos que es parecido a la Comunidad Europea, pero no tanto, porque en la Comunidad Europea la unión es horizontal del mercado común. Aquí es un mercado común vertical, en donde se crea un mercado diferente a los nacionales. Y allá en ese mercado, este que está aquí en la nube, es un mercado en la nube, realmente en la realidad es un mercado en la nube, porque físicamente no existe. Los agentes van y compran y venden electricidad en ese mercado de la nube eléctrico, de electricidad. Centroamérica es algo así como 47 millones de habitantes, algo así como 12 millones de usuarios de electricidad. El problema que tiene Centroamérica son sus vecinos. ¿Cuáles vecinos? A ver, ¿qué ha pasado? Sus vecinos son Colombia y México. México tiene 40 millones de usuarios de electricidad, algo así. Colombia tiene, solo Colombia, 12 millones de usuarios, lo que tiene toda Centroamérica, 12 millones de usuarios. ¿Por qué sus vecinos? Porque no es que sea un problema para Centroamérica, de pronto es una ventaja para Centroamérica que México ya esté conectado con Guatemala y Venezuela, Colombia se conecte con, y Colombia y Panamá, gracias, se conecte y Panamá se conecte con Colombia. Eso va a hacer que crezca un mercado mayor, que haya alrededor de 100 millones de usuarios de electricidad entre México, Centroamérica y Colombia. Sería un gran mercado de electricidad, que los retos están es cómo van a incorporar México y cómo van a incorporar Colombia, porque pues hablemoslo claro, pues no todos somos tan cercanos, pero aquí pues evidentemente lo que es digámoslo así, la política general en términos de toda América es lograr la interconexión oceánica de electricidad. Pero básicamente el cuello de botella está México, Centroamérica y Colombia. Ahí está el cuello de del mercado eléctrico en el contexto latinoamericano. Y para seguir adelante, esta es básicamente la jerarquía normativa del mercado MER centroamericano. Tenemos un tratado, tenemos unos protocolos al tratado, tenemos un reglamento como los reglamentos nacionales de electricidad y se tiene cantidad de resoluciones de carácter general y particular que regulan el mercado eléctrico centroamericano. Están los órganos supranacionales, tal como funcionan los países, tal como funcionan en los mercados nacionales. Tenemos el CDMER, que es el órgano político, que es el Consejo Directivo del Mercado Eléctrico, donde van los ministros de los países centroamericanos a tomar decisiones políticas. Está la CRIE es la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, que es el órgano regulador y supervisa. A propósito de la conferencia de nuestro amigo profesor Diego,
Ellos allá tienen funciones de regulación y de supervisión del mercado. La CRIE es el regulador regional. Y también tenemos un operador del mercado, como lo hay en todos los países en el sector eléctrico, un operador del mercado como es el OERE, que funciona en El Salvador. La CRIE tiene sede en Guatemala, el CEDEMER tiene sede aquí en Costa Rica, y está el propietario del CIEPA, de la línea CIEPA o la línea supranacional que viene de Guatemala hasta Panamá, que es básicamente la empresa propietaria de esa línea. Ese es básicamente los órganos supranacionales. Y tenemos básicamente un tratado donde tiene unos principios sobre la generación, sobre la transmisión, sobre la solución de controversias, muy importante, porque la CRIE resuelve las controversias, no tiene doble instancia. Es una de las grandes críticas. Las decisiones de la CRIE no va a la Corte Centroamericana de Justicia, realmente la CRIE cierra la instancia, resuelve las controversias, pero ha habido bastante crítica sobre el tema. Y básicamente en el MER se ha logrado promover la competencia, se ha hecho una muy buena promoción de la competencia. Aquí se me pasó todo esto. Una gran promoción de la competencia, no sé si hay alguien, ok, aquí está. No. Bueno, y aquí están los resultados y con eso termino. Los resultados un poco aquí en la… no avanzan. Ahora sí. Bueno, aquí están los resultados. En Centroamérica, como pueden ver, los países que tienen mayor capacidad instalada es Costa Rica, Panamá y Guatemala, instalada de electricidad, son los de mayor capacidad instalada. Los que más generan hidroelectricidad, pues evidentemente Costa Rica, fundamentalmente Costa Rica es el que más genera, y Guatemala en parte y Panamá en parte. Aquí podemos ver básicamente, estos son empresas ya registradas en el mercado del MER. Como puede ver, Guatemala aporta 93 empresas ya haciendo transacciones en el mercado centroamericano de electricidad, y así sucesivamente diferentes empresas. Acá ustedes lo que pueden ver es que el que más compra electricidad hoy en el mercado que ya conocemos es Guatemala. El azul es Guatemala. Y abajo, el que más compra, ese es el que más vende. Arriba, Guatemala es el que más vende. Y el que más compra electricidad en ese mercado MER que ya hemos hablado es El Salvador. En segundo lugar, Costa Rica compra en ese mercado. Costa Rica tiene unos precios muy altos para vender electricidad en este mercado centroamericano. Bueno, algo está pasando, pero lo que básicamente quería reflejar aquí con esta presentación, dado que también ya la tarjeta llegó, es que la regulación supranacional es un hecho, y particularmente en Centroamérica es un hecho. Y va a ser importante la regulación supranacional en la medida que vamos a tener mercados supranacionales muy fuertes en América Latina. La meta es tener un mercado supranacional mesoamericano. El cuello de botella básicamente hoy es la interconexión Panamá-Colombia, y que se arregle la conexión o la interconexión México y Guatemala. Y eso hace pues que América Latina se enfoque no solamente, y eso es un llamado a todos los que estamos aquí presentes, a que no solamente nos enfoquemos hacia la regulación nacional, sino a esta regulación supranacional. La verdad es que yo estuve atentos en algunas intervenciones esta mañana donde pude, pero veo que pues poca referencia se hace a la regulación supranacional, y la regulación supranacional es muy importante para América Latina porque eso nos ayuda a ser más eficientes, simplificar más y aprovechar más nuestros recursos naturales para lo que es
un derecho como es lo derecho a la electricidad. Muchas gracias.